gran bendición para nosotros en su tiempo. Vamos entonces a platicar hoy acerca de algo que muy es muy controversial. La verdad es que es controversial porque en este tiempo de redes sociales, en este tiempo de pandemia, en este tiempo de interacciones que están a veces desfasadas en el horario, todo lo poquito que habíamos logrado a lo largo de nuestra historia como seres humanos, una buena parte se perdió. Le voy a hablar de la puntualidad. Ouch. Yo he escuchado a menudo a personas que han encontrado en su vida la bendición de ser diligentes, de ser puntuales, de ser responsables. El reclamo o la queja razonable de decir es que el tiempo de los demás debe ser respetado. Es un tema de respeto. Pero vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Vamos a ver qué dice la palabra. Acompáñeme por favor primeramente a Gálatas 5, 22 y 23. Este texto la hermana Betina se lo sabe de memoria, es un tema que ha dado a menudo, pero se lo voy a leer directamente de la escritura para que vea que no me lo estoy sacando de la manga. Amén. Dice así la palabra: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Esta palabra nos da a nosotros una serie de parámetros, todos ellos parámetros que están dentro del marco de nuestra voluntad. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. Todos estos aspectos, estos 9 gajos del espíritu, del fruto del espíritu, y le digo esto porque no dice que son los frutos del espíritu, sino el fruto del espíritu, uno solo. Entonces yo me lo imagino como una mandarina que tiene 9 gajitos, ¿no? Y pues la mandarina, si la que arrancas uno ya no está completa. Pero estos aspectos del fruto del Espíritu Santo, todos ellos son objeto, o más bien son producto de la voluntad humana. No son elementos que surgen en nosotros de manera automática o milagrosa, sobrenatural. No es así. No es así. Entendamos que la palabra milagro se refiere a la alteración temporal de la naturaleza por la mano inteligente de Dios, para su gloria y para bendición de la iglesia, para bendición de sus hijos. En el caso del fruto del Espíritu, no hay milagro. Los dones del Espíritu sí son milagrosos. Los dones del Espíritu son acciones sobrenaturales que el Espíritu Santo ejerce utilizándonos a nosotros. Pero el fruto del Espíritu es lo que ocurre cuando nosotros voluntariamente le entregamos a Dios el control de nuestras vidas. Naturalmente que el Espíritu hace cosas con nosotros y nos cambia, ¿verdad? Pero vamos a dar algunos ejemplos, como el amor. Nosotros decidimos amar o decidimos no amar, y ya el Señor se encarga de que nuestros sentimientos se alineen con esa decisión. Nosotros decidimos esperar, aunque nos coman las patas y las manos, decidimos esperar, y entonces somos pacientes, y el Señor nos da paz. Amén. Y podemos ejercer la paciencia de la misma forma en la que el Señor nos da la alternativa de aceptar o no aceptar lo que no podemos ver, porque Dios lo dijo. Y entonces viene el don de fe, ahí sí que proviene del cielo, pero el primer acto de fe se ejerce cuando nosotros decidimos creerle a Dios. Y así, pues bueno, entre los frutos del Espíritu nos encontramos, dentro de los aspectos del fruto del Espíritu, nos encontramos al final con la templanza. La templanza, ¿qué es la templanza? La templanza es un término que proviene de la metalurgia, es una analogía con la metalurgia. Un metal está templado cuando es capaz de resistir los golpes, la fricción, la flexión y los cambios de temperatura sin deformarse. Es decir, algo está templado cuando se vuelve resistente a lo que le rodea, cuando lo que le rodea no le afecta.
Y en el ser humano, la templanza es precisamente la capacidad de dominar lo que somos, lo que tenemos, lo que queremos, lo que deseamos, lo que hacemos, lo que sentimos necesitar, para que sea hecha la voluntad de Dios en nosotros, aún a veces a pesar de nosotros mismos, a pesar de lo que nosotros quisiéramos o sintiéramos. Y mire, el autocontrol entonces requiere que nosotros seamos proactivos. La templanza requiere que nosotros tomemos decisiones y actuemos haciendo algo que en alguna ocasión yo lo he enseñado en otro contexto, pero es lo mismo, la llave del éxito. ¿Sabe cuál es la llave del éxito? Hacer lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, como lo tienes que hacer, tengas o no tengas ganas. Eso es la diligencia. Eso es lo que en la palabra de Dios nosotros encontramos llamado como diligencia. Una persona diligente es alguien que hace lo que tiene que hacer, cuando lo tiene que hacer, como lo tiene que hacer, sin importar si tiene o no tiene ganas, sino porque tiene que ser hecho. Y esto implica varias cosas. Hoy voy a hablar de una de ellas en particular, que es el cuándo. Porque es el qué, el cuándo y el cómo, ¿verdad? Lo que tienes que hacer, cuándo lo tienes que hacer y cómo lo tienes que hacer. Vamos a hablar del cuándo. ¿Cuándo tienes que llegar a tu empleo? A la hora de entrada de tu trabajo. No antes y no después, sino a la hora de entrada. ¿Cuándo tienes que llegar al culto al Señor? A la hora que se inicia el servicio, no antes ni después. ¿A qué hora tienes que llegar a tu célula? A la hora que es tu célula, no 15 minutitos después. Hay algunas personas que piensan que el tiempo de alabanza en las reuniones cristianas es para esperar a los que vienen tarde, cuando es la ofrenda más sublime, de la cual nadie debería perderse la oportunidad de entregar. Yo me reservo, porque por supuesto yo no soy Dios, pero creo que una de las partes fundamentales de la ofrenda a Dios es el estar en sus atrios, estar en su casa, estar en su templo, estar en la célula, en el hogar que se abre para recibir la palabra, en el momento, a la hora y en las circunstancias que Dios ha establecido. No cuando yo quiero, despuesito, ahí más tardecito, u otro día. Eso es falta de diligencia. Y la verdad de las cosas es que nosotros, los seres humanos, tenemos una situación muy delicada con el tema de la puntualidad. Y le voy a decir cuál es. El tema de la puntualidad nosotros lo manipulamos con invariablemente el pretexto de es que tenía otra cosa que hacer, es que no me alcanzó el tiempo, es que se me hizo tarde porque tenía que hacer, tenía que comprar, tenía que comer, tenía que atender una serie de cuestiones que efectivamente son necesarias, y mientras más necesarias e importantes son, más fuertes para nosotros el pretexto y nos sentimos justificados. Ahora, yo quiero hablarle de una persona que yo conozco, una persona que tenía escuela, que tenía trabajo y que tenía un ministerio. Y cuando esta persona comenzó a trabajar en la iglesia, en el ministerio, siempre aludiendo al hecho bíblico de que primero es la familia y el trabajo y ya después el ministerio, siempre llegaba tarde. De verdad, siempre llegaba tarde. Siempre... Una serie de cuestiones. Perdón. No está bien el audio, estoy escuchando que hay un zumbido. Sí. Luego lo corregimos, ahorita no puedo hacer mucho. Disculpe, luego lo probamos. Le decía yo, esta persona tenía la costumbre de llegar tarde y siempre tenía con pretexto, es que mi trabajo, es que mi familia, es que mis hijos, esto, lo otro. Y ¿sabe qué? Todas las razones que él daba eran razones que resultaban importantes, o sea, eran motivos válidos para dedicarles tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, esta persona se sentía justificada en su retraso en la iglesia, porque decía, bueno, es que primero tengo que ver a mi familia, primero tengo que ser responsable, dar buen testimonio, y pues ya después vengo a la iglesia, ¿no? Pero un pastor viejo y sabio se acercó y le dijo, ¿cuánto tiempo es lo que estás robándole cada vez que vienes al Señor? ¿Cuánto tiempo le estás robando? Por cierto, además era anfitrión de una reunión en su casa, no les llamábamos células, les llamábamos reuniones familiares, y
solía ocurrir que los hermanos tenían que esperarlo fuera de su casa o en el porche de su casa hasta que él llegaba, ¿no? Porque siempre llegaba corriendo y siempre llegaba apurado y siempre llegaba deshaciéndose en disculpas, pero siempre llegaba tarde. Entonces, esta persona recibió del pastor ese consejo. Le dijo, analiza cuánto tiempo es lo que le estás robando al Señor al día. Y él llegó a la conclusión de que era alrededor de media hora. A veces eran minutos más, a veces minutos menos, pero era media hora lo que le estaba arrebatando al tiempo que el Señor le había concedido el privilegio de tener para servirle. Así que después le dijo, yo quiero que mañana revises tu día y averigua si a lo largo del día, desde las 5 de la mañana que te levantas hasta la hora que tienes que llegar a la iglesia, al servicio que Dios te concedió, no tienes media hora libre, media hora que a lo mejor no estás aprovechando. Y lo hizo el hermano y llegó a la conclusión de que a lo mejor tenía no media hora, sino una hora u hora y media, porque se aventaba 15 minutos más de sueñito y luego se aventaba otros 15 o 20 minutos en su casa diciendo, no, pues es que yo puedo llegar a la oficina hasta las 9 en punto, así que a las 9 en punto llego, ni un minuto antes, no le voy a regalar nada a mi jefe explotador. Estoy jugando, pero vaya, llegaba puntualito a su trabajo, nada de llegar 15 minutos antes para adelantar el trabajo. La comida se tomaba hasta el último minuto y por supuesto a lo largo del día pues él servía su cafecito, se comía una dona, platicaba un rato con algún compañero de trabajo, echaba un par de llamadas telefónicas en horario laboral y ocurría con mucha frecuencia que llegaba al final de su horario laboral y tenía cosas pendientes y se tenía que ir un poquito más tarde, no le quedaba más remedio pues porque tenía que terminar los pendientes. Y salía corriendo y llegaba a la célula o llegaba al templo un poco tarde porque pues había tenido cosas que hacer en su trabajo. Y el pastor después de hacerlo le dijo, mañana vas a hacer un esfuerzo, vas a vencerte a ti mismo, vas a tomar el control, vas a templarte, vas a manifestar la templanza que Dios te ha dado y no vas a perder ni un minuto. Y además, dado que a lo mejor al parecer tienes unos 15 minutos más de trabajo en promedio al día, yo te voy a pedir que llegues 10 minutos antes y que en vez de tomarte una hora te tomes 50 minutos de comida. ¿Y sabe qué pasó? Que ese día el hermano llegó 15 minutos antes a la iglesia. 15 minutos antes de empezar el servicio, por primera vez en toda su vida, yo creo. Porque por lo demás era un hombre que servía a Dios con mucha diligencia en lo que hacía aparentemente y con mucha eficiencia aparentemente, pero ese día que llegó temprano, además de todo, le dio tiempo de orar y de ponerse en las manos de Dios y empezó a fluir de una forma preciosa en el Señor. ¿Y sabe qué? Nunca más volvió a llegar tarde. Digo, salvo las veces en las que llegó a tener un evento extraordinario, en alguna ocasión yo me acuerdo que habló para decir, se me ponchó una llanta, pero habló media hora antes del servicio. Se me ponchó una llanta, voy a perder varios minutos en cambiarla, probablemente llegue un poquito tarde, y sí, llegó unos 15 minutos tarde, pero a media hora antes, él estaba realmente ya ocupándose de avisar y de resolver y de delegar lo que él tenía pendiente, cosa que antes no le importaba, porque dice, bueno, pues total, si no lo hago yo, lo hace alguien más, o pues hay que se esperen, ¿no? Yo estoy trabajando, yo estoy ocupado. Y encontró él que comenzó a manifestarse esta parte del fruto del Espíritu, la templanza. El hecho de que las circunstancias alrededor no modificaban lo que él tenía que hacer y lo que él tenía que ser. Él era como plomo aguado que se fundía al primer calorcito, se doblaba al primer trancazo y se abollaba con los golpes de la vida, y de pronto se convirtió en acero. Acero templado, y no se doblaba, y no se rompía, y no se quebraba, y atravesaba profundamente a través de toda su vida, haciendo lo que tenía que hacer, cuando lo tenía que hacer, como lo tenía que hacer, y lo más bonito de todo es que lo hubiera hecho aunque no tuviera ganas, pero le daban muchas ganas de hacerlo bien, porque encontraba la bendición de Dios en ello.
Y hasta el día de hoy es un hombre que sirve a Dios y que es muy especial en este aspecto, al punto de que déjeme decirle que siendo yo su anciano, en una ocasión, a mí me hizo cerrar las puertas del templo a los 10 minutos de iniciado el culto. Ah, fue. Sí, a los 10 minutos de iniciado el culto, él llegó y me dijo, ciérrale. Yo, no, ¿cómo crees? Ciérrale. Dice, yo sé lo que están haciendo los hermanos. Están echándose otro cafecito, están echándose otros sueñitos, están pintando las pestañitas. Y el culto al Señor ya empezó. Cierra la puerta. Y fui y cerré la puerta del templo. Y de veras, 10 minutos, 15, 20 minutos de la alabanza, ya había gente afuera tocando. Pam, pam, para un portonzote así de herrería, ¿no? Y tocaban el portón. Y yo volteaba y lo veía, y es aquí. Y él me decía, no abras, déjalo así. Luego, al final de la alabanza, dice, a ver, dame el micrófono. Y agarró el micrófono y dice, hermanos que están afuera, voy a abrir las puertas, pero por favor no entren todavía, tengo algo que decirles. Entonces, ahí en la consola, el hermano de la consola le subió al volumen para que se oyera hasta afuera, abrimos el portón y les dijo, todos aquellos de ustedes que se sientan apenados, que se sientan avergonzados y arrepentidos de llegar tarde a la cita que tenían con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el ser más importante del universo, que les abrió las puertas de su casa, la intimidad de su sala, para que vinieran a compartir el amor, la bendición y la misericordia de Dios. Si usted realmente está arrepentido de haber llegado tarde a esa cita, pásele. Esta es la casa de Dios y es su casa de oración. Pero si usted cree que usted puede llegar a la hora que quiera y que tiene derecho a entrar a la hora que quiera, entonces váyase, esta no es su iglesia. ¿Y quiere que le diga una cosa? Había afuera como 10 familias, se fueron 2 familias, no volvieron nunca más. Y todos los demás, todos los que nos quedamos, no volvimos a llegar tarde. Yo sé que esto fue del Espíritu Santo, no siempre ni necesariamente podemos hacer algo así. Fue una disciplina del Espíritu y fue dura. Pero yo quiero que usted entienda a lo que me refiero cuando le hablo de puntualidad. Cuando le hablo de puntualidad, le hablo de respeto. Dice en Proverbios 21:5, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Perdón, ¿Proverbios qué? Proverbios 21:5. Los proyectos del diligente, esta es la versión de las Américas, la que le estoy leyendo. Los proverbios del diligente ciertamente son ventaja, mas todo el que se apresura, ojo lo que le estoy diciendo, todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. Ojo lo que le estoy diciendo, no estoy diciendo todo aquel que se pone a flojear, no le estoy diciendo todo aquel que no hace nada, le dije todo el que se apresura. ¿Por qué? Porque el apresuramiento es el resultado de la impuntualidad. El apresuramiento es el resultado de perder el tiempo precioso que tenemos en Dios en hacer cosas que no son importantes o en no hacer nada, y cuando llega el tiempo de hacer lo importante, entonces se nos acumulan las tareas y ya no tenemos la capacidad para responder a todas porque no nos podemos partir en 4. Luego, la diligencia es estar consciente de lo que se necesita hacer aquí y ahorita y hacerlo. Mire qué bonito, qué bello es descansar, poderse acostar un ratito, ponerse a ver un programa, ponerse a leer, o incluso a lo mejor tomarse 1, 2 o más días de vacaciones, cuando sabes que no vas a regresar a encontrar el mundo volteado de cabeza porque dejaste las cosas a medias. Es tan importante para el testimonio que yo conozco y yo mismo soy testigo en mi propia persona de que la diligencia es un testimonio del poder de Dios para los que no son creyentes. Qué bonito es cuando te dice alguien, es que yo te concedo este aumento o esta promoción en el empleo, este nuevo puesto de más responsabilidad, porque pues yo será por tu religión, pero tú eres una persona confiable, que siempre hace las cosas bien y a tiempo, que no llegas tarde, y que cuando se te necesite estás a la mano, porque no tienes cosas atrasadas.
Es una bendición. Y nosotros, de esa forma, podemos sembrar el Evangelio de Jesucristo en los corazones, porque la gente sabe que los príncipes no procrastinan. Los príncipes no dejan las cosas para después. Por eso son príncipes. Por eso somos príncipes y princesas. Por eso. Porque somos diferentes. Porque no dejamos para después las cosas. No las hacemos a destiempo. No nos apresuramos, porque el que creyere no se apresurará. Luego, no me diga usted que la puntualidad es cosa de las empresas modernas. No, la puntualidad es cosa de la palabra de Dios. El diligente demuestra con sus hechos que está en las manos de un Dios poderoso, que es dueño de los tiempos. Y los tiempos para nosotros son una ofrenda a Dios. ¿Por qué? Porque como dice Colosenses 3, 23 y 24, todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que es del Señor de quien recibiremos la recompensa de la herencia, porque es a Cristo el Señor a quien servimos. Amén. Cuando usted actúe y cuando usted viva esta realidad en su vida cotidiana, se va a sorprender de la cantidad de éxitos que va usted a poder ver, la cantidad de bendiciones que va usted a poder impartir y recibir. Usted no tiene ni idea de cuán grande es la manifestación gloriosa del Espíritu Santo de Dios cuando nosotros simplemente hacemos lo correcto y tenemos gracia delante de Dios y de los hombres. Yo le pido que usted hoy agarre en sus manos este texto, le acabo de dar la cita y además se lo acabo de mandar por escrito, que dice, Colosenses 3, está mal la cita, está mal escrita, déjeme corregirla, a ver si puedo corregirla aquí. Colosenses 3, 23 y 24. A ver, espérenme tantito. Miren, no es por otra cosa, sino porque la hermana Betina ahorita tiene un problemita con sus lentes. Traigo los lentes de ver, pero no de cerca, sino de lejos. Ahí está. École, agua. Listo, ahí está la cita. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y le voy a pedir en el amor de Cristo que si alguno de ustedes se ha sentido que Dios le está hablando por medio de esta palabra, no haga como que le habló el pastor, porque no soy yo, porque es palabra de Dios. Y piénselo, medite.